buen día, tu amigo y servidor Marco Ballinas, con el gran placer de saludarte. Quiero reiterarte mi agradecimiento y mi reconocimiento. Agradecimiento porque continúas con nosotros, capacitándote en este magno evento, la Expo Mecánico Automotriz Internacional Virtual 2020. Y reconocimiento también, bueno, porque estás capacitándote, incrementándote el nivel de conocimientos. Una gran fiesta en la que traemos más de 120 seminarios de índole técnico vinculados al sector automotriz, aspectos automovilísticos, en servicio ligero, semiligero y pesado. Y al mismo tiempo, pues ahora con temas vinculados y relacionados a motocicletas. Una gran variedad de instructores de carácter internacional, donde estamos transmitiendo nuestra experiencia con ese fiel objetivo de que puedas ofrecer excelentes servicios de mantenimiento, reparación, diagnóstico y al mismo tiempo que puedas incrementar la cantidad de tus ingresos. Vamos a dar inicio. En esta ocasión vengo con la segunda etapa, el segundo seminario del tema Principios de actuación en pedales y cuerpos de aceleración electrónico. En el anterior hablamos de las características, las particularidades y de la operación total de los pedales, un tema muy amplio. Y en esta otra ocasión, en este seminario, pues hablaremos específicamente de los cuerpos de aceleración. Para ello, bueno, traigo una variedad de cuerpos de aceleración para que físicamente los puedas conocer y al mismo tiempo identifiques cómo se encuentra su estructura interna, hablando en términos de mecánica, transmisión de movimiento y por otra parte en términos de actuación o de principio de funcionamiento eléctrico-electrónico. Muy bien, vamos a dar inicio. Para ello te voy a comentar que el cuerpo de aceleración, pues la relación existente entre un usuario, un piloto, el chofer, y el movimiento o desplazamiento del vehículo se va a dar directamente a través de la solicitud impuesta en el pedal, como lo platicamos anteriormente. Pero ya no hay un enlace mecánico, ya es completamente electrónico. De tal manera que una computadora, una unidad de control, va a estar teniendo una actuación directa sobre el motor eléctrico del cuerpo de aceleración. Esto significa que este motor eléctrico va a obedecer, me pasa que aquí tengo, ¿sí? Va a obedecer directamente a las alimentaciones que estén comandando y polarizando ese motor eléctrico. Bueno, de tal manera que aquí te presento el cuerpo de aceleración, donde puedes identificar el motor eléctrico y por otra parte, pues el eje de aceleración. Este eje de aceleración, pues obvio, tendría que ser movido a través de un engrane de doble piñón, un engrane transmisor que va a conectar el movimiento entre el motor eléctrico y el eje, ahí lo puedes notar, de aceleración, porque yo estoy moviendo directamente el obturador o lo que conocemos como el papalote. ¿Queda claro? De tal manera que aquí hay algo muy importante. Fíjate cómo este cuerpo de aceleración tiene un tornillo con una tuerca que ya viene ajustado y calibrado de origen, es decir, de fábrica. Y que yo te recomiendo bajo ninguna circunstancia que tú tengas una acción directamente sobre ese tornillo. ¿Por qué? Porque vas a cambiar algunas variables, con lo cual, pues lo más seguro es que entre a un modo que denominamos modo de trabajo de operación, modo degradado, y tu motor no pueda obtener un buen funcionamiento. Muy bien. Aquí tenemos entonces un cuerpo de aceleración, aquí tenemos otro donde ahora, si te das cuenta, tiene una electrónica aplicada.
un servidor periódicamente le llama centralita electrónica. Vamos a hablar del por qué esas variantes. Muy bien. Te comento que el cuerpo de aceleración, independientemente la estructura física que ésta adopte, va a ser activado o actuado, le llama un servidor, por un tipo de alimentación que le llamamos ciclos de trabajo o PWM. Y aquí hago hincapié en lo siguiente. Fíjate bien. La tecnología de trabajo de este obturador va a ser por PWM. Pero en tu útil de diagnóstico, en tu escáner, puedes encontrar el título RCO. PWM significa modulación por ancho de pulso. ¿Sí? Pero en tu unidad de diagnóstico también puedes encontrar OCR o en su defecto RCO, que significa relación cíclica de apertura, que es el mismo principio de funcionamiento. Pero por otro lado me ha tocado que trabajo con algún equipo diagnóstico y dice sensor de posición del cuerpo de aceleración 60, 25, 15% duty cycle. ¿Ok? Es el porcentaje de trabajo. Por eso es que es muy importante que identifiques los tres términos, porque, reitero, dependiendo del equipo de diagnóstico con el que tú estés trabajando y diagnosticando, pues puede variar la titularidad de la posición de ese cuerpo de aceleración. Muy bien. Lo que te estoy mostrando a continuación, que ya te expresé, que es un trabajo por modulación de ancho de pulso, que es el concepto del PWM. Aquí lo puedes ver. Fíjate bien. Tenemos, voy a leer lo siguiente. Dicho técnicamente es dirigido por la unidad de control electrónica en alimentación cíclica, pilotaje por modulación de impulso. Y es una señal con una frecuencia muy elevada, que va a variar entre 12 y hasta 14.7 volts. Déjame te comento que teóricamente el PWM para un motor eléctrico pues concede los 12 volts, pero en la realidad no es cierto. En la realidad puedes tener 12.7, 13.5 y hasta 14.7 volts. Eso depende directamente de la tecnología de equipamiento con la que esté, pues obvio, operando ese vehículo. No es lo mismo tener un vehículo con una electrónica baja, que le llamamos un segmento de tecnología bajo, a un vehículo que es segmento alto, con una gran capacidad de manipulación electrónica. Lo que tú estás viendo aquí es cómo se está comportando el motor eléctrico. Te lo voy a explicar. Yo abro, paso a ignición, bueno, aquí en México así le denominamos, cuando pasamos la posición de la llave del estado off a ignición. Y lo vamos a ver en unos videos porque traigo el taller a tu casa. En ese momento va a fluir ciclos de alimentación a la mariposa de aceleración. Lo que tú vas a notar es que la mariposa se va a escuchar de la siguiente forma. Y se va a mover un poquito. Ese momento es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un concepto durante la operación electrónica o dos muy importantes para la unidad de control. Uno es cuando apagas el automóvil, y reitero, lo voy a mostrar en un video, apagamos el motor del automóvil y en ese instante, si nos vamos a escuchar el cuerpo de aceleración, se va a escuchar y después de un rato, clac, clac, clac. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese instante la computadora lo que hace es terminar de alimentar el motor eléctrico y finalmente adopta su última posición o su último estado de posición. ¿Cómo se entera? A través de los valores que van a emitir los sensores en el cuerpo de aceleración. De tal forma que ese momento es importante. ¿Por qué?
Porque esos datos se están resguardando de posición del cuerpo de aceleración en relación a la unidad de control. Entonces, cuando tú das paso a ignición, se puede notar este comportamiento gráfico y la mariposa está reaccionando un poquito. Se escucha, reitero. Ahora entra la unidad de control a una etapa o un proceso de reconocimiento de los últimos datos de estado. ¿Qué significa? Que ese cuerpo de aceleración se queda en una posición y cuando vas a dar marcha al motor, la computadora detecta que es el mismo cuerpo de aceleración con la última posición. De tal suerte que si en ese momento tú quitaras el cuerpo de aceleración y pusieras uno nuevo, ¿qué iba a ocurrir? Que dando ignición y marcha al motor, se iba a escuchar clac, 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 y entra a modo degradado. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento entre los datos resguardados en el proceso de ignición con relación a los datos almacenados en el proceso de resguardo de información o de reconocimiento del último dato de estado. Muy importante. Muy bien, vamos a hablar ahora para poder identificar de la cantidad de pines que trae un cuerpo de aceleración. Fíjate bien, tú puedes encontrar cuerpos de aceleración con 6 pines o, bueno, en este caso, 5 pines. Puede traer 6, pero que sean 5 los que están alimentados o están activos. ¿Por qué? Bueno, porque uno de ellos va a ser, ¿por qué 5 pines? 12 volts mando al motor eléctrico, ¿ok? La alimentación de 0 volts se va a utilizar para el motor eléctrico y para los potenciómetros. Es un cuerpo de aceleración con un potenciómetro de doble pista. Lo cual significa que vamos a tener entonces 12 volts para el comando del ancho de pulso del motor eléctrico. 1, 2, 0 volts para cerrar el circuito del motor eléctrico, pero también para cerrar el circuito de los potenciómetros. ¿Por qué? Porque ese conector va a recibir una alimentación de 5 volts. Obvio, para satisfacer de tensión a los potenciómetros. Y por otra parte tendríamos señal baja y señal alta. ¿Queda claro? Entonces, reconociendo los 5 pines, tendríamos mando PWM RCO para el motor eléctrico, 0 volts de alimentación para el motor y al mismo tiempo para los potenciómetros, 5 volts para los potenciómetros, señal 1 y señal 2, señal baja o señal alta. 5 pines alimentados. Os reitero, el conector puede tener 6, pero 5 de ellos son los que van a estar alimentados. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Es importante, reitero, que trabajes con la literatura y por otra parte que trabajes con el diagrama, que te hagas de una buena plataforma de información para que puedas identificar precisamente y puntualmente cuáles son las alimentaciones de cada uno de los hilos o de los pines. Muy bien, tenemos ahora cuerpo de aceleración de 6 pines, donde, fíjate bien, tendremos la alimentación al motor eléctrico y ahora el reposicionamiento o la manipulación del motor eléctrico se va a dar por mando negativo, porque debes de saber que en la actualidad ya tenemos un PWM con un mando positivo, con un mando negativo y por ejemplo hay algunas electroválvulas BBT y hay algunos actuadores para el freno eléctrico donde el PWM es cíclico. Y eso en el seminario de freno eléctrico o freno electrónico, ahí te lo voy a explicar. Y te lo muestro directamente con un comportamiento gráfico. Entonces, en el cuerpo de aceleración, 12 volts van a ser para el mando y 12 volts van a ser de alimentación fijas para el motor eléctrico y 0 volts para el control de posición, el PWM que le llamamos. Siguiente, 5 volts a los potenciómetros, 0 volts a los potenciómetros, señal 1, señal baja, y señal 2, señal alta. ¿Ok? Por otra parte, y como lo puedes notar aquí, un conector de 6 hilos, y en ese caso,
un conector de 8 vías. ¿Por qué? Porque tenemos dos potenciómetros y las alimentaciones del motor eléctrico, como lo vamos a identificar en esos instantes. 1. Modulación de 12 volts al motor eléctrico. 2. 0 volts al motor eléctrico. 3. 5 volts potenciómetro 1. Señal potenciómetro 1 y 0 volts potenciómetro 1. Es importante reconocer e identificar que los 0 volts son controlados por la computadora, no es una tierra física ni es masa. ¿Ok? Que es un aspecto diferente. Por otra parte, 5 volts, potenciómetro 2, referencia o señal de salida del potenciómetro 2 y finalmente tierra o 0 volts controlados directamente de la unidad de control electrónica. Un ejemplo, mira, físicamente vamos a verlo. Si tú puedes notar, espero que se alcance a percibir en ese instante y lo voy a mover de tal forma que podamos pues alcanzarlo a apreciar. Déjame te comento que estamos grabando a altas horas de la noche con el objetivo de hacerte llegar la información y es por ello que puede no percibirse bien los pines. Pero bueno, yo espero que se alcancen a percibir bien ahí los 6 pines. Vamos a hacer un acercamiento. Ok, me dice el staff que no se alcanza a apreciar. A ver ahí. Ahí está. 6 pines. Vamos con otro cuerpo de aceleración. Aquí tenemos las tapas. Seis pines. Y bueno, así podríamos mostrar algunos de 6 y 8 pines. Muy bien. De tal forma que físicamente, ahora quiero que notemos, por ejemplo, este cuerpo de aceleración, donde mencioné, ahora se dispone de una centralita o una electrónica integrada. Ok. Hablar de las señales que un cuerpo de aceleración puede emitir son las siguientes. Fíjate bien, y esta interpretación es muy importante para tus procedimientos de diagnóstico a través del uso de un osciloscopio. ¿Qué tenemos? Tenemos fase de descanso. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos la llave en la posición de ignición. ¿Ok? Y podemos tener estos datos, estos valores, un rango promedio de 0.7, 0.8 volts y acá arriba de 4.1, 4.2 volts. Estos mismos datos se van a mantener cuando el motor se encuentra ya funcionando. O sea, este dato lo puedes obtener con el switch en ignición o con el motor trabajando. Cuando tú aceleras, fíjate bien qué importante, cuando empieza la fase de aceleración, se va a crear este pico positivo y vamos a llamarlo, pues, este pico no negativo, pero sí en descenso. Ese comportamiento debe de ser homogéneo, debe de ser igual a espejo para ambas pistas. Aquí tenemos en verde la señal baja, que va en ascenso, y en ámbar, lo puedes notar tú, que parte de un valor alto y que viene en descenso. De tal forma que ahí tenemos entonces la fase de aceleración, como lo acabo de explicar, y he venido comentando, como te lo voy a mostrar en un video y más adelante con imágenes, que el diagnóstico de tu cuerpo de aceleración lo puedes realizar con 2 voltímetros y una calculadora. Es muy simple, porque el nivel de tensión que sube, o el valor de tensión que sube, es el valor que va a bajar. De tal forma que por eso te digo, puedes tener un valor promedio de 0.9, entonces aquí tendrías 4.1. Puedes tener aquí 0.7, aquí tendrías 4.3.
Puedes tener inclusive aquí abajo un valor de 0.3 y aquí arriba tendrías un valor de 4.7. ¿Queda claro? Por ello es que es muy importante, reitero, trabajar con la literatura y al mismo tiempo con buenos equipos de diagnóstico. Cuando llevas a cabo la aceleración media, y esto lo puedes visualizar con tu equipo de diagnóstico, con tu escáner, y que vaya al 50% de aceleración el pedal, obvio, aquí se van a cruzar las líneas. En concreto, en este punto tendrías un valor promedio de 2.5 volts. Acto seguido, continuamos con la aceleración y vamos ahora a agarrar, fíjate bien, cómo el valor más alto que logró la señal alta, ahora lo adopta la señal baja, y el valor más bajo que adoptó la señal baja o la pista 1, pues ahora lo va a adoptar la señal alta. Si tú puedes darte cuenta, tenemos mucha similitud en el tipo de señal o en el tipo de gráfica. Con una base de tiempo promedio de 500 milisegundos, yo te lo recomiendo. Como estoy realizando un muestreo de patrón, nada más, por una parte, y por otra, es sensor, o estoy monitoreando los sensores, pues mi nivel de tensión puede ir de 1, 2, 3, 4, 5 volts máximos. Dependiendo el osciloscopio, también puedes encontrar que tenga 4 líneas y tendrás que ajustar aquí en 2, 4, 6, 8 para poder tratar directamente ese comportamiento gráfico. De tal forma que, como te acabo de comentar y te lo voy a demostrar, tú puedes realizar el diagnóstico con 2 multímetros y con una calculadora. Fíjate, te voy a explicar lo siguiente. Tengo ahora un cuerpo de aceleración con 8 pines donde las 2 señales van en descenso. Me han comentado, es imposible que las 2 señales vayan en descenso. No, estimado técnico calificado, no nos confundamos. Recordemos que la electrónica, los principios de actuación, los principios de funcionamiento electrónico van variando preponderantemente. Y yo en esos instantes vengo a mostrarte, pues en base a descubrimiento y en base a experiencias, en este caso de caracterización, de medición, de diagnóstico, cómo se están comportando algunas gráficas. Luego entonces tienes una señal 1 y una señal 2. ¿Queda claro? Y ambas señales, fíjate cómo se están comportando. Tengo lo que denominamos ruido. ¿Cuál era el síntoma? Bueno, que se prendía de repente el check engine, se apagaba. Esto alarmó al cliente. Obviamente lo llevó con un técnico como lo eres tú, calificado y experto. Realizó pruebas a través de la interpretación de los valores en el escáner. Monitoreó también, enseguida te lo muestro, los valores con un voltímetro. Metió un osciloscopio para trabajar el cuerpo de aceleración en motor apagado, pero en ignición, y no apareció nada hasta que el motor se pudo poner a trabajar. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo que denominamos corriente parásita, perturbación electromagnética en los hilos, en este caso fue en las pistas, y derivado de esto, bueno, pues el vehículo desbocaba normal. Nosotros le preguntábamos al cliente, oye, ¿y tu auto trabaja normal? Sí, trabaja normal, no hay consumo, no me falla, simplemente que de repente se prende el famosísimo check engine. Y lógico, con esta situación, pues en el momento en el que empezamos a realizar el estudio con diferentes equipos y en diferentes condiciones, motor apagado, en ignición y motor con carga, ahí fue cuando ya apareció este comportamiento gráfico. ¿Qué tenemos ahora? Síntomas de falla. No existe síntoma de falla. El vehículo responde normal a las demandas del pedal. Check engine encendido y acompañado de un código de defecto. ¿Cómo ves?
El daño estaba en una pista cuando nosotros monitoreamos directamente con el osciloscopio y sí nos dimos la oportunidad de destapar físicamente ese cuerpo de aceleración porque lo íbamos a reemplazar y efectivamente los muellecitos, uno de ellos estaba, pues ya vamos a decirlo así, con bajo brío. Bueno, pues vamos a presentar el siguiente material con el objetivo de darte a notar físicamente a través de video lo que te estoy explicando. Acompáñame, por favor. Vamos a mostrar, como te comenté, el material. Para ello, bueno, realizo algunos ajustes. Dame unos instantes, por favor. Y lo voy a ir explicando. Permíteme. Ajustamos la pantalla. Muy bien. Ahora sí. En este material lo que quiero que identifiquemos tiene audio, pero te adelanto la explicación. Tengo monitoreando las dos señales. Una señal 1, señal 2, con divisiones de 5 volts, de este punto a este otro, para ambos canales. Entonces lo que tú vas a visualizar es que hago una solicitud de funcionamiento del cuerpo de aceleración, pero con el motor sin carga. ¿Qué significa? Switch en ignición, pero el motor está apagado. Y quiero que analicemos, o te invito a que analicemos, cómo es el comportamiento gráfico. Acto seguido, porque no se ve nada, doy marcha al motor y ahora sí se manifiesta el problema. Como comenté con anterioridad, la perturbación electromagnética o corriente parásita en la pista. Vamos a verlo. Ahí puedes notar cómo están cambiando los valores, cómo baja y sube la señal. Doy marcha al motor. Y ahí puedes notar qué está ocurriendo con la pista. Con esto yo interpreto que tengo un daño prácticamente en el potenciómetro y como lo estás notando, mientras el vehículo se encuentra apagado, pues no hay esta señal o este comportamiento. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Figúrate que tú vas caminando, desplazándote por una banqueta, una acera, pero es un día tropical, no hay corriente de aire. Por tal motivo, tú vas a tener cierta energía y vas a ofrecer cierta fuerza en tus piernas. ¿Qué ocurriría si ahora fuera un día lluvioso donde hay corrientes de aire y el aire está en contraposición a la dirección que tú estás direccionándote, valga lo redundante, a la dirección en la que tú te estás encaminando? Obvio, vas a efectuar mayor esfuerzo y sientes el cansancio en tus piernas. Pasa lo mismo aquí. ¿Qué está ocurriendo? Que mientras el motor se encuentre apagado, lo que está pasando es que la mariposa está reaccionando, pero no se está enfrentando, ¿sí? No se está enfrentando a la corriente de aire que está ingresando cuando el motor está encendido. Entonces, si el motor está apagado, pues el actuador se va a mover solo, ¿sí? Se va a mover solo por comando de la computadora, pero no tiene ninguna oposición o ninguna resistencia. Cuando damos marcha al motor, es mucha la carga que está entrando al motor
la fuerza que ofrece ese aire y por lógica pues está reaccionando con esa resistencia y ese esfuerzo, resistencia del aire, esfuerzo del motor eléctrico, y lo estamos visualizando directamente a través de un diagnóstico gráfico. Quería que vieras esta información, reitero, la voy a repetir, este video, para que podamos entender la importancia de poder efectuar un diagnóstico con el motor apagado y switch en ignición, y por otra parte con carga, motor encendido. Vamos a verlo nuevamente. Ahí ves el cambio de las señales. Estoy pisando el pedal, motor apagado, y ahí puedes notar el comportamiento de los voltímetros. Los valores en el voltímetro son los ideales. No hay una variación. Si yo sumo 4.3 más 0.7, pues voy a tener un valor promedio de 5 volts. Entonces, hasta ahí, gráficamente y numéricamente, con los multímetros, puedo decir que el cuerpo de aceleración está en buen estado. Pero sorpresa, ¿qué pasa cuando lo someto a carga? Vamos a verlo. Es notorio que en todos los acontecimientos de aceleración, como lo puedes visualizar ahí, tengo ese comportamiento en una pista y no en las dos. Ahí lo tenemos, muy notorio. ¿Queda claro? Entonces me interesaba que vieras este material con el objetivo de poder notar qué pasa gráficamente con diferentes condiciones de funcionamiento del cuerpo de aceleración. Muy bien, vamos a continuar con el tema. Comprobaciones. Bueno, para poder determinar que tu cuerpo de aceleración se encuentra en buen estado o ya se encuentra dañado, es importante, vuelvo a reiterarlo, que trabajes con la literatura y que trabajes con la esquemática de conexión de ese cuerpo de aceleración. Porque, como bien ya lo mostré, cambia en el número de pines, cambia, lógico, en la configuración de conectividad. Y vas a poder estimar las mediciones adecuadas, pertinentes y apropiadas, pues con la esquemática o con el diagrama de conexión. ¿Ok? Muy bien. Y por ello también vas a utilizar diferentes equipos. Eso significa que uno de ellos pueden ser los multímetros, el escáner o tu equipo de diagnóstico. Por otra parte, vas a utilizar el osciloscopio para poder estimar un diagnóstico mucho más completo y mucho más profesional. Tengo lo siguiente, fíjate bien. Comprobaciones en el motor. Voltajes en ralentí. Podemos observar las siguientes condiciones. 1. Mariposa de aceleración cerrada. Voltaje de señal alta 4.258. 4 volts con 258 milivolts. Y la señal baja la tenemos en punto 775 volts o 775 milivolts. Y si observas, el obturador está completamente cerrado. Acto seguido, yo piso el pedal y lo llevo a un porcentaje promedio de recorrido del 50%. El pedal, lógico, para que reaccione el actuador de la mariposa de aceleración, el papalote. ¿Y qué encuentro? Observamos lo siguiente: mariposa de aceleración con carga media, voltaje promedio 2.639, bajó, y ahora la otra señal o el otro voltaje, nivel de tensión, subió. Si sumamos, bueno, me va a dar un rango promedio de 5 volts. Y si tú visualizas, ahora tenemos el obturador a media apertura o a media carrera de su desplazamiento total. Tercero,
ahora las siguientes condiciones. Mariposa WOT, que significa Wide Open Throttle, o sea, cuerpo de aceleración o cuerpo de mariposas totalmente abierto. Y el voltaje alto ahora pasó a ser bajo y el voltaje bajo ahora pasó a alto. Y si notas, tengo el obturador o el papalote completamente abierto. Esto te lo voy a mostrar en un video, lógico, para evidenciar lo que te estoy comentando. No te recomiendo hacer las pruebas de banco. Es importante para comprobar la buena operación y buena funcionamiento de los cuerpos de aceleración. Y cuando realizas pruebas de banco con algún equipo que de alguna manera estás sometiendo a apertura tu cuerpo de aceleración, ¿sí? Lo que estamos haciendo es incorporar amperaje con el cual su motor eléctrico va a reaccionar. Perdón, se me cayó el piñón, pero bueno, no hay problema. Vamos a someter a alimentación su motor eléctrico. Se le va a suministrar cierto amperaje y al mismo tiempo vas a poder comprobar su apertura y cierre. Es una buena prueba de banco y con ello lo que estás monitoreando y determinando es que está operando correctamente. Pero recordemos que el hecho de ya llevarlo al vehículo, conectarlo, bueno, hay valores los cuales la cartografía o la configuración del algoritmo en el programa, en el microcontrolador, pues debe de considerar ciertos valores y ciertos parámetros. Por tal motivo es que te puedes llevar la sorpresa de que en prueba de banco tu cuerpo de aceleración trabaje eficientemente, pero cuando lo conectes directamente en el vehículo, entra en modo degradado. Reitero, no estoy diciendo que las pruebas de banco no sean 100% funcionales, sí, son funcionales y ponen a trabajar el cuerpo de aceleración. Sin embargo, cuando lo conectes en el automóvil, te puedes llevar la sorpresa de que aun cuando físicamente esté trabajando bien, pues en el automóvil no opere. Reitero, eso se debe a la configuración, cuestiones de algoritmo, cuestiones de aprendizaje directamente en el computador. No te recomiendo también llevar a cabo comprobaciones con probadores, porque cuando tú vas a someter, esto pasa más en cuerpos de aceleración de 8 pines. Tú puedes monitorear con una lamparita o con un probador las líneas y te vas a dar cuenta que en el momento en el que pinches o tengas contacto con el material conductor, inclusive si esa mariposa de aceleración está trabajando eficientemente, cuando tú tengas contacto con esa lamparita o con ese probador, en el conductor va a entrar a un modo degradado. Hace un momento hablaba yo de que el motor eléctrico es alimentado con 12 volts y 0 volts. Bueno, déjame te comento que durante ese circuito cerrado, 12 volts, 0 volts y el motor eléctrico, hay un valor de resistencia. La computadora suministra cierto amperaje y aplica la ley de Ohm. ¿Qué ocurre? Que cuando llegas con un probador, y vamos a decirlo de esta forma, te cuelgas del motor eléctrico, independientemente del positivo o el negativo, ese probador demanda corriente. La corriente con la que va a trabajar el motor eléctrico ya está caracterizada en el computador. Ya sabe cuánta corriente va a demandar cuando el obturador se encuentre cerrado, cuando esté completamente abierto y en todas las fases de apertura y cierre. Acto seguido, llegamos nosotros con un probador y lo conectamos, entonces hay una corriente que está siendo demandada, que lo identifica el computador y por ende pues va a entrar a un modo degradado. Es por ello que, reitero, no es conveniente que tú realices un monitoreo de las señales, sobre todo a los cuerpos de aceleración de 8 pines, porque puedes llevarte la sorpresa de que inconscientemente y sin querer lo mandes a una condición de modo degradado. No te preocupes, en unos instantes te voy a decir cuáles son los niveles para poder pues sí reparar este problema o en su defecto
con los que te vas a dar cuenta de que tienes un daño en el motor eléctrico. Ahora vamos a lo siguiente. En el cuerpo de aceleración, ¿qué pasa si una pista proporciona una referencia incongruente por sociedad? Bueno, tenemos que la computadora toma como referencia la señal congruente. Es decir, se va a cartografiar el calculador. Hace un instante veíamos las gráficas como las señales iban subiendo, bajando y se encontraban en el punto medio. Bueno, ¿cómo es posible que el computador determine que la señal alta es la que está incongruente o la señal baja? Porque vamos a pensar que se juntan a la mitad, donde debe haber un valor de 2.5 volts promedio para ambas, y una mariposa de aceleración a la mitad, vamos a decir que tengas un rango de régimen motor de 3500 RPM. Si el vehículo va en desplazamiento en quinta, sexta velocidad, podríamos pensar que ese automóvil se está desplazando a una velocidad promedio de 150 160 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, pues entonces el régimen motor puede tener, ya mencioné, ciertas revoluciones. Entonces la computadora, al mencionarte que se va a cartografiar, es que empieza a tomar los valores de los diferentes sensores y aquellos que sean congruentes con la señal de apertura media, porque podemos tener, en lugar de una unión homogénea, más bien que esta baje y esta ya subió antes. Entonces, de esa forma puede, en función de las variables de diferentes sensores, determinar cuál va a ser la señal o la pista, la señal que no sea congruente y la pista que esté dañado. Acto seguido, tenemos lo siguiente. La computadora toma como referencia la señal congruente y la estrategia: enciende el check engine y almacena un código de fallo. El motor responde, entre comillas, normal a las demandas de aceleración, si hay un poco de pérdida de potencia, pero el cliente percibe que si desboca, se desplaza el vehículo y que hay un poco de pérdida de potencia. ¿Qué ocurre cuando ambas pistas se dañan? Bueno, ahora sí es diferente. Cuando un motor eléctrico está en mal estado, esto me ha pasado demasiado, que el daño está en el motor eléctrico, pero monitorean las señales y están perfectas. Recordemos que son condiciones y síntomas de falla completamente diferentes. Una cosa es que el motor eléctrico haya sido degradado su embobinado, que gane resistencia, que se pueda poner en corto y que no trabaje. No se mueve la mariposa o el papalote, mejor conocido como obturador. Y al mismo tiempo te puedes dar cuenta que las señales pueden ser completamente estables porque no hay movimiento del obturador. Pero también puede ocurrir que si el motor eléctrico se está moviendo, te genera que el obturador se desplace de un punto a otro, te da un código de falla relacionado con el motor eléctrico y que las señales sean las adecuadas. Por eso es que es muy importante trabajar con el osciloscopio y al mismo tiempo, pues que puedas llevar a cabo una interpretación gráfica de las alimentaciones al motor eléctrico, de las señales baja y alta del cuerpo de aceleración y de las alimentaciones también para sus potenciómetros. Cuando tenemos esta consigna, bueno, la computadora incrementará la aceleración a 1500 o 2000. Recuerda que hace un momento en el anterior seminario, pues veíamos que un pedal del acelerador que estuviera dañado, que estuviera desconectado, por estrategia subían a 3000 revoluciones por minuto. Ojo, el síntoma de no aceleración lo va a tener el vehículo, pero tú te puedes dar cuenta, como lo mencioné hace un instante, que puede ser el pedal porque se incrementaron las revoluciones, o que puede ser el cuerpo de aceleración porque únicamente hubo una pequeña ganancia de RPM, de 800 pudo haber subido a 1500 o a 2000, y acto seguido tenemos el accionamiento de los motores ventiladores. ¿Cómo te das cuenta que puede hacer el cuerpo de aceleración? Porque tú pisas el pedal y si tenías 1500 RPM, te vas a dar cuenta que puede incrementarse un rango promedio de otras 500 revoluciones, es decir, que alcance un patrón de régimen de 2000 revoluciones por minuto. Esas son las dos formas en las que tú puedes darte cuenta que el daño sea el pedal o puede ser el cuerpo de aceleración. Y como acabo de mencionar, posiblemente tengas la activación de los motores ventiladores, pero siempre vamos a tener el check engine encendido.
cuando escaneas, pues te vas a encontrar con un código de falla vinculado al cuerpo de aceleración, independientemente que pueda ser el motor eléctrico o que puedan ser las alimentaciones de los potenciómetros, de la misma forma las salidas o señales de referencia. Vamos a hablar de la comparativa entre un daño y otro. Para concretar las informaciones, tenemos lo siguiente. Diferencias de componentes defectuosos. Pedal, pisita, cuerpo de aceleración. Cuando el pedal del acelerador o de aceleración se encuentra dañado, total en sus pistas, la unidad de control establece una aceleración promedio, ¿sí? 1200 o pueden ser un poco más, 2500. Al pisar el pedal no realiza ninguna acción de aceleración, es decir, esta se mantiene y muy periódicamente puede que se enciendan o no se enciendan los motores ventiladores. Eso no es una norma. En el seminario anterior te comenté que puede haber la posibilidad, pero reitero, esta condición lo hace periódicamente el cuerpo de aceleración en mal estado, pero también por marca y por vehículo puede no hacerlo. Entonces, reitero, no es una norma. Cuando un cuerpo de aceleración se encuentra con daño total en sus pistas, la unidad de control electrónica establece una aceleración promedio 1500-2000 y al pisar el pedal de aceleración se incrementan las RPM y hay la posibilidad de la eventualidad del disparo de los motores ventiladores. Ahí te puedo mostrar ya físicamente los motores eléctricos de los cuerpos de aceleración, ¿sí? Y lo cual, pues bueno, quiero que notemos que aun cuando el cuerpo de aceleración suele ser muy parecido físicamente, obvio, los valores en el motor eléctrico midiendo su resistencia puede variar. Por ejemplo, aquí tengo un cuerpo de aceleración donde el motor eléctrico me brinda una resistencia de 15.3 ohms. ¿Ok? Tengo el siguiente comentario. Algunos cuerpos de aceleración cuentan con un motor eléctrico protegido, es decir, en housing ningún fluido líquido penetra en su motor eléctrico. Este tipo de motores pueden aguantar un lavado a presión sin daño alguno. Es difícil que alguien pueda realizar un lavado a presión, pero cuando decimos un lavado a presión es que en ocasiones le agregan o le adicionan algún fluido en spray para poderlo lavar y cómo es posible que no se puedan dañar. Reitero, porque como tú puedes notar, este cuerpo de aceleración es plástico, la base es de acero, pero si notas perfectamente no hay tanta electrónica integrada, su motor eléctrico se encuentra sumamente protegido, comparándolo con este otro cuerpo de aceleración, donde aquí tengo la tapa y es dividido por un pequeño sello O-ring o liga que le conocemos. Puede haber la posibilidad también de que ese fluido entre a la electrónica. ¿Y por qué entra a la electrónica? Bueno, porque recordemos que está girando el obturador o el papalote, como lo conocemos, sobre un eje. ¿Y qué ocurre? Que ese eje, con tanto trabajo y tantos kilómetros de servicio, llega a generar un desgaste en estos puntos, aquí y acá. De tal forma que cuando no se tiene cuidado y se excede la cantidad de fluido para lavar este dispositivo, bueno, pues ese fluido corre por el eje y contamina la electrónica. Por eso es que es muy importante saber los momentos y los procedimientos a través de los cuales puedes llevar a cabo un excelente lavado para que no entres a una condición de daño, porque el vehículo puede llegar a tus manos para un servicio de mantenimiento de afinación, donde encuentres, como lo puedes notar aquí, mucha carbonilla. Te des a la idea, voy a realizar un acercamiento para que te des una idea de todo o toda la carbonilla que se concentra en el obturador del lado del acontecimiento o fenómeno físico de succión por parte de los pistones y que no está tan flácidamente a la mano de la limpieza del técnico calificado como lo eres tú.
Es por ello que es necesario desmontarlo y llevar a cabo su limpieza con un fluido adecuado, un fluido que no sea corrosivo, que no sea abrasivo, porque al final de cuentas, reitero, puedes llevar el daño del motor eléctrico o de la electrónica. Por otra parte, hace un instante mencioné que los cuerpos de aceleración tienen un tornillo de ajuste. Varios cuerpos de aceleración, ese es un modelo, aquí tienes otro, tienen un tornillo de ajuste. Voy a realizar el acercamiento, ¿sí? Ahí puedes notar un tornillo de ajuste. Entonces mencioné que no era adecuado. A ver, ahí lo voy moviendo. Ok. Que no es adecuado intervenir en ese tornillo por ninguna razón. Porque vas a llevar a cabo una descalibración que ya es proveniente de fabricación, y lo más seguro es que si tú actúas sobre de ese tornillo, no haya la posibilidad ni siquiera del aprendizaje. ¿Cómo ves? Muy interesante el tema, ¿no? Muy bien, entonces, pues se comentaba en relación al motor eléctrico que los valores de resistencia o su valor óhmico va a cambiar de un tipo de actuador con relación a otro. Hace un instante mencionaba lo siguiente: algunos cuerpos de aceleración cuentan con un motor eléctrico protegido, es decir, en housing sin ningún fluido líquido penetra en su motor eléctrico. Y bueno, ese tipo de motores, como te lo mostré físicamente, pues no están tan susceptibles a un daño cuando procedes a lavarlos. Por otro lado, tenemos lo siguiente: algunos cuerpos de aceleración cuentan con un motor eléctrico que no está protegido en su embobinado. Ese tipo de cuerpos son muy susceptibles a dañarse en cuanto entran en contacto con el fluido. Y si tú observas, el valor de resistencia es de 3.6 ohms, como te lo estoy mostrando en la imagen. Quizá te sorprenda qué está ocurriendo con estas mediciones y por qué las realizo. Bueno, déjame te comento que tu servidor trabaja para desarrollo en cuanto a investigación de principios de funcionamiento en vehículos nuevos. Me toca hacer comprobaciones de valores, me toca hacer pruebas de destrucción, me toca monitorear los sistemas electrónicos y eléctricos de un vehículo a fin de poder determinar cuáles son las raíces por las cuales se puede presentar una cuestión asintomática de falla eléctrica, electrónica y también mecánica, y al mismo tiempo poder determinar cómo se comporta un producto cuando hay una cuestión pues de mal funcionamiento, o también en este lado de América, en México le llamamos disfuncionamiento de los sistemas mecánicos. Y por ello, pues bueno, hablando en cuestiones de motores eléctricos para cuerpos de aceleración, me toca hacer todo tipo de investigación. Hace un momento mencionaba sobre un conjunto de muelles que puedes encontrar en el cuerpo del actuador. De hecho, aquí te lo presento. Si tú observas, es el mismo motor eléctrico. Aquí le quitamos los tornillos, llegamos directamente a su motor eléctrico, pero pues si observas, aquí sí estaban los muelles, y por tanta explicación, tanta práctica, pues puedes darte cuenta que ya no cuenta con los muelles. Por tal motivo, bueno, lo que quería darte a conocer es que esos muellecitos que se encuentran en este dispositivo son los que de alguna forma el técnico puede llevar a cabo un levantamiento, es decir, generar mayor contacto con las pistas del cuerpo o de la tapa para fomentar que haya una mejor señal, una mejor referencia, y con ello que se pueda eliminar un síntoma de falla. Pero he venido comentando que no te recomiendo ese tipo de trabajos, ese tipo de reparaciones, porque no puedes garantizar la calidad de los servicios que estás ofreciendo. Por otra parte, también mencionaba, ya para finalizar, sobre cómo están
constituidos internamente los cuerpos de aceleración en cuanto a la centralita electrónica. Y pues bueno, en imagen te traigo la foto, pero físicamente también te traigo los cuerpos de aceleración. Son cuerpos de aceleración que un servidor ha monitoreado, ha investigado, he detectado que hay posible síntoma de falla y lo que hacemos pues es traer el taller a tu casa a través de estos seminarios con el objetivo de que puedas incrementar la cantidad de tus conocimientos. Y esto es lo que expresaba anteriormente, que si no se tiene cuidado, pues los puedes poner en corto. Muy bien, vamos a ver un video. En este material lo que pretendo es mostrarte cómo no tan fácilmente se puede desprogramar un motor eléctrico o un cuerpo de aceleración con relación a la computadora. Ojo, no estoy diciendo que lo hagas. Yo reitero, lo que hago son pruebas de, no le voy a llamar así, destrucción, pero sí pruebas de desconexión con el objetivo de saber cuáles son los síntomas, conocerlos y que en un ambiente de capacitación pues pueda yo externar la experiencia en relación al comportamiento real del vehículo. Vamos a ver el material. Para ello, como lo comenté, pues tengo que realizar algunas adecuaciones, tengo que proyectar. Mira, ya lo tenemos ahí, qué bueno. Ahora sí, vamos a ver el material. ¿Qué observamos ahí? Te lo voy a explicar. Una señal con un valor de tensión alto, una señal con un valor de tensión bajo, y te voy a mostrar cómo se está comportando los valores cuando yo estoy pisando el pedal de aceleración y que el motor se encuentra exclusivamente en ignición. Acto seguido doy marcha al motor, lo acelero y de esta forma podrás notar que la sumatoria me va a dar 5 volts. Por último, voy a desconectar con el motor trabajando el conector del cuerpo de aceleración para darte a notar qué pasa con los valores, qué ocurre con el modo degradado, que se disparen los motores ventiladores y al mismo tiempo que yo lo puedo desconectar con el motor trabajando, van a seguir los valores de referencia normal, se va a mantener la falla en modo degradado, pero con el simple hecho de poder apagar el vehículo y dar marcha al motor, se recupera la aceleración. Acto seguido tendría que borrar códigos de falla o en su defecto, si se hubiera presentado de esta forma y dado el caso, hubiera tenido que aprender. Vamos a ver el material. No tiene audio, te lo voy a ir explicando. Ahí tenemos señal alta, señal baja, piso el pedal de aceleración, motor apagado. La señal alta se fue a baja, la señal baja se fue a alta. Tengo en promedio 3.5 más 1.4, un valor rango de 5 volts. Ahí estoy monitoreando dos pines del cuerpo de aceleración, las señales. Y aquí voy a hacer una observación, fíjense bien, lo voy a repetir. Si ustedes observan, está reaccionando la mariposa. Me han preguntado, bueno, ¿en por qué una prestigiada marca, inclusive premium, tú pisas el pedal del acelerador con el switch en ignición y no reacciona la mariposa? Bueno, te comento, por ejemplo, en este vehículo, con el switch en ignición y pisando el pedal, el obturador o la mariposa reacciona, pero tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque recordemos que ese motor eléctrico está trabajando con amperaje. Si seguimos pisando el pedal, forzando a que el motor eléctrico esté abriendo y cerrando la mariposa de aceleración y nosotros procedemos a lavar en ese instante, metiendo o introduciendo un tipo de cepillo, mucho cuidado, te puedes meter en un problema. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual se está detectando un consumo de energía, pero el motor no está trabajando. La computadora sabe que puede haber una descarga del acumulador y acto seguido te va a eliminar las alimentaciones del motor eléctrico. Por eso ten mucho cuidado. Por otra parte, puedes encontrar en otra marca que con el switch en ignición pisas el pedal del acelerador y la mariposa nada más haga esto. Está reaccionando, pero no va a abrir.
No significa que deba de abrir como es en este caso. Eso ya depende de la configuración y los modos estratégicos de mantenimiento de energía de la marca y del computador para ese vehículo. Acto seguido, puedes pisar el pedal y que la mariposa abra en una ocasión, inmediatamente se cierre. ¿Por qué? Lo permite para poder llevar a cabo una comparación del obturador en estado de reposo y al mismo tiempo de la máxima apertura para realizar la comparación, ya lo mencioné, de los últimos datos de estado. Vamos a continuar con el material. Ahí lo desconecto con el motor trabajando. Fíjate bien, te voy a comentar, el motor se apagó porque tenía un problema con el sensor de temperatura del motor, pero no debió haberse apagado, pero también lo puede hacer. Yo doy marcha al motor con el conector desconectado, el motor se muestra inestable, se disparan los motores ventiladores como una estrategia de protección para la termicidad del motor eléctrico. Ahí yo lo conecto. En el momento en el que lo conecto, se restablecen los valores, pero sigue la falla. Apago el automóvil, doy marcha al motor. Tengo aceleración y dinamismo. Podrás notar que este multímetro, bueno, no se mueve su valor de voltaje, pues es por el hecho de que por la aceleración se movió la punta del multímetro y no está midiendo eficientemente, pero ahorita lo muevo y vas a ver cómo se restablece el valor. Ahí lo puedes notar. En ese apartado periódicamente me comentan, oye Marco, ¿y qué debemos de hacer cuando se lleva a cabo un lavado y que ya cuando conectamos ya no acelera? Bueno, con esto lo que pretendo es mostrarte que no tan flácidamente se puede dañar un motor eléctrico. Pero en el caso de que después del lavado hayas tenido una condición de no aceleración, bueno, ahí sí, pues te recomiendo primero borrar códigos de falla. Segundo, si con los códigos de falla borrados no restableces la aceleración, bueno, te recomiendo que de acuerdo a tu equipo de diagnóstico puedas llevar a cabo el aprendizaje. Cabe señalar que dependiendo el equipo de diagnóstico, el procedimiento de aprendizaje puede variar. ¿Ok? Mucha gente también me ha consultado y me dice, oye Marco, ya cambié el motor eléctrico y sigue el síntoma. Y yo les pregunto, ¿ya llevas a cabo el procedimiento de aprendizaje? No, pues apreciado técnico calificado, es como si no hubieras cambiado el componente. Recuerda que cuando tú vas a reemplazar, en este caso, el motor eléctrico, obligadamente tienes que llevar a cabo un procedimiento de aprendizaje. Si no lo realizas, ¿qué va a ocurrir? Pues el calculador o el computador no reconoce los valores tope, los valores de resistencia, tanto del motor eléctrico como de las pistas o del sensor potenciómetro de doble pista, y no va a hacer ningún tipo de aprendizaje. ¿Queda claro? Por eso es que es muy importante, reitero, el poder llevar a cabo siempre el aprendizaje. Voy a buscar un video, ya es el último,
con el objetivo de darte a conocer cómo es el comportamiento del PWM, el RCO, para el motor eléctrico y qué pasa con esos momentos en los que das paso a ignición, cómo fluye el voltaje, cómo se manifiesta gráficamente y cuando apagas un vehículo, cómo se almacenan los últimos datos de estado, pero interpretado a través de un comportamiento gráfico. Voy a buscar el material y enseguida estoy contigo. Muy bien, ya hemos identificado el material y reitero, con un tiempo de 3 minutos con 40 segundos vamos a conocer este video. Tiene audio, luego nada más es cuestión de que pongamos atención a lo que voy explicando y con eso estamos terminando el seminario. Permítame. Nuevamente su amigo Marco. Ahora quiero comprobar, quiero darles a conocer el comportamiento del PWM a un motor eléctrico de un cuerpo de aceleración. Con ello, pues vamos a conocer cómo se comporta la alimentación y pues bueno, como pueden ver ustedes, estoy monitoreando el cable, el pin del motor eléctrico en este cuerpo de aceleración. Voy a realizar la toma directamente en el osciloscopio. Como pueden observar, no tengo una gráfica. En estos momentos voy a solicitar que se abra la ignición. Al abrir la ignición pueden visualizar cómo se está alimentando y vamos a observar lo siguiente. Voy a dejar la pura ignición. Como no dimos marcha, vean cómo se cortó la alimentación. Acto seguido voy a cerrar la ignición, corto llave, vuelvo a dar paso a ignición, doy marcha al motor y al dar marcha al motor ustedes pueden observar que ya tenemos aceleración, el ralentí, motor funcionando y tenemos el PWM. Voy a acelerar a un paso cualquiera y podemos observar cómo hay modulación. Aceleramos a fondo y soltamos. Entonces reitero, ahí ustedes visualizan cómo hace el cambio en cuanto a la alimentación o la variación del ancho de pulso. Esta gráfica es muy conocida en motores pues, de cuerpo de aceleración. En promedio tendríamos unos 14.7 volts. Ahora voy a solicitar apagar el auto pero dejar en ignición. Como pueden observar, hubo movimiento en el cuerpo de aceleración. Tengo PWM y observen lo que va a ocurrir ahorita. Se cortó la alimentación. Me puedo esperar unos instantes. Vamos a esperarnos para que observemos qué pasa con el PWM. Aquí es muy importante lo siguiente, aparentemente ya se cortaron alimentaciones y el motor ya está apagado, pero durante la plática o el seminario yo les dije, es importante identificar qué es lo que está pasando en el momento en el que damos paso a ignición y por otra parte cuando apagamos el automóvil. Reitero, lo que van a observar es que aparentemente aquí ya no hay alimentaciones, ustedes podrían desconectar en ese instante el acumulador y sí pueden meterse en un problema. ¿Por qué? Veamos qué es lo que ocurre después de unos momentos de haber apagado el motor. A esto le llamamos... Hubo nuevamente un periodo en el cual la computadora suministra pues el PWM modular por ancho de pulso. ¿Y qué está ocurriendo? Que en ese momento está almacenando los últimos datos de estado. Por eso es que es muy importante esperar, si van a dar servicio a un cuerpo de aceleración, dejarlo ahí, inclusive que se enfríe el motor, por lo menos unos 5, 10 minutos para que se lleve a cabo el reconocimiento, aprendizaje de muchos dispositivos y si no tanto el aprendizaje, sí el resguardo de la información del último dato de estado. Continuamos con el video. Por ancho de pulso y es en este momento en el cual está memorizando los últimos datos de estado del cuerpo de aceleración. Corto la llave, o es decir, cierro switch y la extraigo.
y en ese momento quedó grabado los últimos datos de estado, es decir, memoriza los valores de las resistencias de ambas pistas. Por ello es que es muy importante el tratamiento en cuerpos de aceleración. Vamos a dar marcha al motor, por favor. Durante la ignición observan que hay PWM, aceleramos a fondo, suelto el pedal, apago el vehículo y son instantes los cuales el PWM se mantiene alimentando al motor eléctrico. Bueno, quería compartir con ustedes este material, pues para cuestiones de limpieza, de tratamiento del cuerpo de aceleración, que tengan mucho cuidado y que tengan pues con ello una mejor herramienta para poderse defender en servicios de diagnóstico. Muchas gracias, hasta la próxima de la serie. Muy bien, entonces algo bien importante es, reitero, que una vez que nosotros ya tenemos la necesidad de llevar a cabo el aprendizaje de algún cuerpo de aceleración, bueno, pues contemos con equipos de vanguardia, equipos que nos puedan hacer posible el llevar a cabo este aprendizaje. Primero, deben ser equipos que de alguna forma tengan amplia cobertura con algunos de los obvios principios de actuación de reaprendimiento o aprendizaje para poder llevar a cabo ese mantenimiento ahora electrónico, de poder incorporar un nuevo dispositivo a un sistema electrónico, hablando particularmente del aprendizaje para los cuerpos de aceleración. Con ello, voy a pedir que se me apoye, por favor, con el instructivo. De esa forma, quiero también dar a conocer que los procedimientos de aprendizaje, hay tutoriales, hay información a través del cual pues se pueden llevar inclusive algunos aprendizajes en modo manual. El tema de cuerpos de aceleración es muy amplio y de alguna forma pues te puede permitir el vehículo, la marca, en función de esa literatura, el poder llevar a cabo un aprendizaje manual. De no ser así, bueno, tendrías que llevar a cabo un aprendizaje a través del uso de algún equipo. Ejemplo, voy a leer un texto, es muy pequeño y el aprendizaje va a variar en función, primero, del equipo, del tipo de actuador, la marca y por otra parte, en función del procedimiento. Tenemos, esa función permite al equipo solicitar la unidad de control de motor realizar el aprendizaje del cuerpo de aceleración. El título se llama Aprendizaje del cuerpo de aceleración del nuevo Aveo a través de un CJ4R. Se lleva a cabo el aprendimiento del grupo de aceleración y estabiliza las revoluciones por minuto del motor. Ese aprendizaje se tiene que realizar cada vez que se realice algún tipo de mantenimiento o reparación del sistema en ralentí, porque lo puedes imponer sin darte cuenta en la modalidad de modo degradado. Es muy importante conocer las condiciones necesarias para ejecutar estas pruebas, ya que de no realizarse de la manera apropiada se pueden ocasionar daños al vehículo. Por favor, refiérase al manual de preparación, al manual de equipamiento del fabricante para cualquier especificación. Y lógicamente ya te da un procedimiento a través del cual, reitero, pues de una manera muy profesional y muy ética vas a poder llevar a cabo ese acontecimiento de reaprendizaje. Mucha información, definitivamente muy interesante, muy importante. Recuerda que tu capacitación es fundamental, es elemental. De ahí que cuentes con equipos de diagnóstico para que puedas ofrecer servicios de máxima calidad. Agradeciendo tu tiempo, el interés por el tema y reiterándome puntual a tu llamado, tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas, instructor de la Confederación Nacional de Talleres para México y Latinoamérica. Ha sido un verdadero placer el poder estar contigo y transmitirte mis conocimientos. Muchas gracias y excelente día. Chao.